una lonja de luna sobre la tierra, cauce de noche entrerriana con canoitas de estrellas. En esta mañana estamos aquí en este lugar hermoso de la ciudad de La Paz. Miren qué hermosa arboleda, un día gris, y vamos a conocer a un verdadero personaje de nuestra ciudad. Vamos a charlar con Doña Mangacha, con Margarita Roda. ¿Me acompañan a conocerla? Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube. ¿Vamos? ¿Nos acompañan? Aquí en la Plaza Pedro García, en la compañía de Margarita Roda, conocida como Mangacha, que después le vamos a preguntar bien cómo nace este personaje y todo esto, pero la verdad que es un lujo para nosotros estar con vos, Marga. Por favor, querida, para mí es un honor que me hayan venido a visitar y bueno, y que me hagan este reportaje, ¿no? Y bueno, y estamos contenta de estar acá. Siempre alegre, Marga, siempre contenta ella. Y sí, para preocuparse el tiempo. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en la placita Pedro García, pero más conocida popularmente por la Plaza del Mono. Correcto. Así es, ¿no es cierto? Así es, sí. Esas cosas que tienen la idiosincrasia de los barrios, los pueblos, ¿no? Que a pesar de que el doctor García fue un eminente médico, la gente lo ha bautizado con un nombre más popular de un vecino acá, del barrio. Claro. Y además le dicen también otro poco la Plaza del Mono, porque acá, en aquel tiempo, no recuerdo quién estaba de intendente, que se hacían las comisiones vecinales. Y nosotros hicimos acá la comisión del pozo número 12, que es por esto del barrio del Promeva. Bueno, y entonces acá, que era todo monte, nació la idea de don Mariano de, vamos a hacer la plaza, y bueno, y se hizo la plaza. Mariano el que le dice el mono. Mariano es el que le dicen el mono. Y bueno, así entre todos empezamos y éramos varios, que hay algunos que ya no están, así que creo que vamos quedando el mono y yo nomás acá de la comisión. Bueno. Y perdón, ¿sí? Quiero acotar algo porque también vale la pena que entonces la que nos colaboró monetariamente mucho fue la familia del doctor García, que inclusive nos donó la placa que fue instalada ahí, que bueno, que después los amigos de la ajena se la llevaron porque la querían mucho. Margarita, escuchame una cosa, contanos dónde naciste, cómo fueron tus antepasados. Tomá el micrófono tranquilo, no le tengas miedo y contanos, a ver. Nunca trabajé con micrófono tan chiquitito. Bueno, yo nací en Arroyondo. Otra rayondera más. Sí. Más. Bueno, y mi lugar de nacimiento fue el Quebrachal, toda esa zona donde pelearon los Kennedy, toda esa cosa. Una zona con mucha historia. Una zona con mucha historia. Y bueno, y de ahí mi mamá, era la bandera de la estancia 9 de julio. Después nos vinimos más para el lado de la ruta nacional, que era de La Paz a Esquina. La ruta vieja, vamos a decir. La ruta vieja. La que iba por el kilómetro 12. Esa misma, la que entraba de los Muchos, me digo, esa ruta, bueno. Así que nos vinimos más para acá, uno de los patrones le hizo un ranchito nada más, y bueno, y ahí nos empezamos a... ¿De quién era esa estancia 9 de julio? ¿Propiedad de quién era? Esa era la propiedad de los Garnier. Eran 3 hermanos solterones, don Urbano, don Ernesto, que era el cocinero, el que mantenía todo, y don Emilio. Eran tres muy buenas personas, muy, ¿cómo es? Y bueno, y ahí está. Y nosotros íbamos de chiquito y bueno, íbamos a buscar temprano la leche y ya veníamos con pan casero, con tortas fritas, con tortas asadas, con todo que hacía don Ernesto. Tengo un recuerdo de una niñez tan hermosa, pobre pero feliz, hermosa. Qué lindo. Sí. Margarita, ¿y a qué escuela pudiste ir? Bueno, yo hice en ese tiempo, creo que no existía el primero inferior. No recuerdo. El primero inferior y primero superior. Ajá, bueno, hice entonces el primero inferior hice en la escuelita. ¿No es la 14 que estaba? No, está muy cerca. No, yo hice en la que estaba donde era estafeta y todas esas cosas, del maestro Otegui.
Es la escuela 65 Aconcagua ahora, que está en Arroyo Sí, Hondo. pero antes estaba sobre la ruta, Claro, la que era un ruta rancho bien. grande de Exacto, barro. es- Y mi primer maestra, que la alcancé a ver después de muchísimos años, era la señorita, ay, ahora no me va a salir el apellido. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Bueno, y mirá vos, la vengo a encontrar en Hogar de Ancianos. Bueno, ahí estuve y bueno, ¿Y qué ya recuerdos andábamos. tenés de la escuela, de esa época de escuela? Y son recuerdos bastante, son muy lindos, ¿viste? ¿En Porque qué ibas a la escuela? ¿A caballo, caminando? no, íbamos caminando. Ajá. Y después cuando nos vinimos más para acá, para la ruta nacional, vamos a decir, veníamos a la 14. Claro. Y ahí sí veníamos a caballo. Yo recuerdo que mi hermana, que era más de jinete, Ajá. venía en un petizo todavía, pero que ella sola no lo montaba. Y yo, que era más infeliz porque nunca supe andar a caballo, venía en un peticito oscuro, un zainito oscuro, y ahí los traía en anca a todos los demás. Pero era, mira, no sé cuánto habrán sido. Yo ya me acostumbré a las cuadras, ya nos acostumbrábamos a las leguas. Claro. No sé de dónde estábamos. Una legua Los son 5 Mantes, kilómetros. sí, más o menos. sí, eso la tengo claro. Ajá. El asunto es que había dos o tres leguas, habrá quedado de donde estábamos nosotros, y donde vivían los Mantes, todo eso. Claro, exacto. Claro, El que estaba almacén de el, puesto, Marte. estaba el puesto de Vialidad Nacional que era jefe de Don Monguruz. Sí. Tengo mis hermanos más chicos, que todavía tengo dos hermanos menores, que cuando vienen vamos a recorrer allá esos lugares. A mí me dio una pena, pero muy grande, cuando fui la primera vez, después que vine a La Paz, cuando en mi regreso, de ir a ver esos campos que nosotros, esos montes que andábamos nosotros, que ahí chiviando, como decía mamá, No hay más y monte. el campo rebel, que no me acuerdo de quién era, pero unos tajamares hermosos, pelado, todos hojas nomás. Sí, lamentablemente el progreso cambió todo. Y eso me produjo tristeza. Pero sí encontré las plantas de naranja y mandarina sobre el arroyo, pero en la barbaridad. Marga, contame, ¿y vos hiciste la escuela hasta qué grado y después te fuiste, creo, de La Paz? Sí, bueno, ya te digo, primero inferior hice ahí en la escuela del maestro Teix. Ajá. Bueno, después vinimos acá a la 14, que hice primer grado. Ajá. ¿Viste? Bueno, y después lo que pasó que en aquel tiempo, yo sé que hay personas que no les va a gustar, pero es una triste realidad que había en ese tiempo. Después, cuando estábamos ahí sobre la ruta nacional, sabían ir mucha gente acá los domingos del centro, de acá de La Paz, iban y bueno, y veían donde había gente pobre que tenía muchos hijos y empezaba, no me lo da para criarlo, no me lo da. Bueno, nosotros éramos muchos, éramos muy pobres. Y entonces ahí fue una señora y bueno, y fueron dos matrimonios que no me gusta dar el nombre, el apellido, pero y nos eligieron y bueno, a mí me eligió una señora y me trajo acá a La Paz. Ujú. Y a mi hermana, la menor, la otra señora, así que al menos vinimos las dos acá a La Paz. Y acá en La Paz, como yo me crié ahí por sobre Brón, al lado del club de, ¿cómo es? ¿Unión? No, del otro, el que está de la usina, de agua y Del energía. ¿cómo es? patronato. Agua, energía, ¿cómo es? No, el de la... ay, Luz y El de Fuerza. Luz y Fuerza. Ah, al lado esa casa grande, reja por grande. calle Brón. Por calle Brón, sí. Bueno, y ahí me crié yo, me crió como hasta los 11 años. Por las dudas, ponete un poquito más. Ay, ay. Como hasta los 11 años me crió la señora, el matrimonio Bianchi Alem. Ella hija de don Pedro Bianchi, el que tenía la pensión enfrente de la estación del ferrocarril. Claro, y el hermano creo que tenía una imprenta, ¿no? O él Claro, era don Vittorio era el diario. El diario. Claro, El sí. argentino creo que se llamaba. No recuerdo. No, yo no me acuerdo. No recuerdo, pero él tenía el diario. Y don Pedro tenía acá la pensión. Y bueno, Eso de la pensión, la gente no sabe, porque no había hoteles. ¿Cómo era la pensión? y bueno, mira, te voy a contar algunas anécdotas acá. Esta familia, este matrimonio, no tenía hijos.
Bianchi Alem. Él era Alem, mecánico de Marciano Alem, mecánico de la Chevrolet, uno de los mejores mecánicos que tuvo Atanasio Izaguirre. Sí, lo conocí, un hombre alto. Sí, alto. Bueno, Bueno. sí, lo conocí. Entonces yo tenía esa costumbre, todavía eran otras épocas donde se le tenía amor a los viejos, a los abuelos, todo ese respeto. Y venían y todos los fines de semana a Barrio Estación a vivir, a estar con los abuelos el fin de semana. Y yo contenta porque me quedaba con ellos y ayudaba. ¿Qué pasaba? Ahí venía la gente que venía de campo, por ejemplo, porque colectivo había uno nomás, el cococho que iba de acá, de La Paz, a esquina. Y bueno, llovía, ya no viajaba nada, y ya, cuando se quedaba, porque era camino de tierra, y kilómetro 12 hasta allá, hasta esquina, todo tierra. Todo tierra. Así que no había, bueno, entonces la gente buscaba... ¿Dónde quedarse? Claro, y lo más barato que había acá en La Paz era o la pensión de don Pedro Bianchi o la del Peludo. La entrerriana. La entrerriana, correcto, ese, bueno. Así que, bueno, nosotros ahí estábamos. ¿Y qué pasaba? Ahí quedaba, y a veces Perdón, se llenaba. El Peludo que dice ella es Peludo Quirós, el que Don nombra, Jesús Quirós. Ajá. que el nombre Ramón Santich, él se llamaba. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y entonces venía, la gente se quedaba ahí, tenían un comedor chiquito, que era una piecita como de 4x4, ahí se le daba de comer, y cuando venía mucha gente se sacaba al patio, que había muchos árboles, las mesas, todo, y bueno, y a la noche se juntaba las mesas y se tendían los catres para la gente, en verano. Sí. Bueno, y eso también, ¿sabe cuándo se hacía eso? Cuando venía la gente que empezaban la faena en Santa Elena. ¿El frigorífico? Venían en el tren, El ferrocarril. claro, venían en el tren, quedaban ahí y al otro día salían para Santa Elena. Que ahí ya no me acuerdo que cómo se Pero era trasladaban. hermoso el barrio Estación Ah. cuando estaba el tren, ¿no? Qué vida tenía eso. Vuelve a pasar de nuevo, gira que te gira, oh mi viejo tren. Vuelve a pasar de nuevo que un pueblo te espera allá en el andén. Cuando se escucha a lo lejos el ruido que deja tu viejo motor, te ha de esperar contento el viejo cambista allá en la estación. Nosotros que éramos chicos, te juro, nos portábamos bien para que nos dejen ir a ver la llegada del tren. Era todo un Y acontecimiento. era un acontecimiento eso. Y nosotros, me acuerdo que los ojos así grandes, porque por ahí venían gente de Paraná, de ciudades grandes. Ajá. Yo, mirá los zapatos que tiene esa, mirá. Y algo de la picardía infantil que teníamos. Una vez cambió de jefe de estación. Y se vino un señor, un matrimonio con una señorita, con ella ya señorita, Ajá. muy fina, muy educada ella. Y Avenida Córdoba creo que, no sé, piedra habrá habido, Grullo, pienso, porque eso fue calle de tierra, todo. Sí. Claro. Bueno. El Puente Blanco que era este viva. Pues claro, y bueno, y esta chica cuando salía era una belleza verla, que caminaba que parecía que no pisaba el suelo. ¿Qué hicimos nosotros? Porque te digo, la barra nuestra de ahí era la Maggie. ¿Qué Maggie? La Maggie Alotti. Ah, la Maggie, porque vivía Lucho, enfrente. claro, creo, yo no sé si era Lucho o Tití. Y Lucho era el mayor de los Claro, varones. Tití era el más chiquito. Sí. Bueno. Uno de los más chicos. Ramón es el más chico. Claro. Bueno. Y después, bueno, ¿quién les habla? Y otra chica que había al lado de la pensión que era de apellido Bustamante. ¿Viste? Y decía, mirá, sí parece que va pisando huevo. Y le pusimos la pizza huevo. Y cuando salía la pizza huevo, ¡ahí va a salir la pizza huevo! ¡Ahí va a salir la pizza! Terrible eran ustedes. No, sí teníamos nuestra picardía también. Dos cosas te quiero preguntar. Sí. El molinete lo diste, pasaste varias veces por el Ah, molinete. eso ¿Jugaste era ahí? jugar, pero sí, más vale. Había un Sí. molinete a la salida de la Y estación. cuando no lo quería. A la salida de la estación del ferrocarril. Sí, y cuando no lo queríamos el que venía atrás lo soltábamos fuerte, ¿viste? Entonces, ¡pac! No, si teníamos la nuestra. Sí, no, y esa bajada de Unión, ¿sabés lo que era eso? Pagábamos para que nos hubiesen mandado al centro nosotros. ¿Por qué? Y porque a la vuelta le hacíamos patinaje con todo el barro, de allá arriba hasta el puente.
¿Sabés lo que es esa bajada con el ¿Y barro? estaba la fiderería ahí? Claro, sí, ahí, y funcionaba. Y funcionaba la fiderería. Yo alcancé a conocer, ahora no recuerdo el nombre, pero gente que estaba ahí, porque después cuando yo me fui siempre volví y siempre soñé volver a quedarme, a dejar mis huesos acá. Claro. ¿Y vos en Así qué año que te fuiste de La Paz? el año no me acuerdo mucho, pero debo haber tenido como 11 años. Chica, re chica. Sí, re chica. Por lo que pasa que en ese tiempo, bueno, como decía el abuelo de crianza de mi mamá decía, no, acá tienen que irse por ahí a ciudades grandes para que se hagan. Mi hermano, el más grande de todos, fue el primero que se fue a San Nicolás, porque lo llevó un tal Rodríguez que tenía embarcaciones, que no sé qué es lo que traía a La Paz, ahí en Puerto Mitre, que todavía no puedo ubicar dónde, no me pueden ubicar dónde era Puerto Mitre. ¿Acá en La Paz o en San Nicolás? Acá. Acá en La Paz. Ajá. Ah, Bueno, y esta familia Rodríguez, este señor Rodríguez, tenía 2 barcos, en estos momentos no me acuerdo el nombre, y venían y traían la mercadería y todas esas cosas ahí. Y bueno, y lo llevó a mi hermano. Y ya mi hermano allá agarró primero, entró a trabajar en YPF y todas esas cosas. Poco se acomodó, empezó a llevarnos de a uno. Claro. Hasta que, bueno, y después... Ahí fuiste vos a San Nicolás entonces. Y claro, y entonces después cuando me tocó a mí también, dijo, vino él y habló, dijo, no, las gurisas las voy a llevar a mamá, dice, porque acá lo único que van a hacer, no van a hacer nada, y se van que, porque claro, mamá, ¿qué nos mandaba? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 12. 2 hermanos. Pero la más chiquita de todos falleció a los poquitos meses. Y entonces nos empezó a llevar y a colocar así y bueno, y yo ahí con Laurita y ahí fui a la escuela French y fui creo que hasta 5º grado, creo que era, o 4º, iba a la escuela French. Y bueno, después cuando fui a San Nicolás, ahí ya cambió mucho el asunto, me puse con una señora que, bueno... a trabajar de empleada doméstica. A trabajar de empleada doméstica. Y yo quería ir a seguir la escuela, pero ella dijo que ella no quería. Claro. No había tiempo para vos. No, claro, no, era una persona muy cruel y ¿sabes lo que me contestaba? Me decía, ¿y para qué quería la escuela? Porque quiero estudiar. ¿Y para qué quiero estudiar? Porque yo quiero ser ministro de Economía. Ahí nomás quería llegar. Ahí nomás quería llegar yo. Me dijo, ¿y para qué quieren estudiar? Si ustedes no tienen que estudiar, si así para criar hijos y para lavar pañales no necesitan estudio. ¿Así te decía? Así me decía. No, bueno, pero todavía hay gente que piensa Todavía, así. Y no, mentira, pero sí. Sí, pero imagen La Paz. lamentablemente. Así que desgraciadamente, bueno. Y ahí fue, y ahí tuve hasta, y me la aguanté, me la banqué hasta los 18 años. Una vez que cumplí los 18, Chao. me fui, hablé con el juez y le dije, quiero salir de ahí. Preguntó por qué, porque quiero estudiar. Y ahí está que en un año terminé todo el primario, me gané la beca para el secundario, porque era una de esas, como dicen los chicos ahora, traga. Nunca me saqué una nota menor de 8. Qué bien, Sí. Y bueno, y me gané en ese tiempo el secretariado comercial. Ajá. Mira. Así que trabajaba de día y a la noche hice el secretariado comercial. Y ahí, bueno, hasta que el amor me arruinó la vida. Me enamoré y me casé. Terminó el estudio. Ya terminó la ministra de Economía. ¿Y te casaste con un porteño? Y me casé con un porteño encima. Sí. ¿Qué? ¿Qué vale, güey? ¿Qué va a ser? Sí. Y bueno, así que ya se terminó todo lo demás, ya empecé a ser ama de casa nomás, después mamá y ahí está. Pero tuve la desgracia que mi marido era constructor y bueno, tuvo un accidente, se cayó de arriba de un andamio y bueno, la mala suerte dio que la pegó con la nuca contra el palo del andamio y falleció. ¿Te quedaste solita? Me quedé solita. ¿Llegaron a tener chicos? Sí, 2 varones.
que son los que están acá conmigo ahora. Y bueno, y ellos eran chiquitos, ¿viste? Y en Buenos Aires es difícil pelearla la vida sola con 2 hijos chicos, ¿viste? ¿Te volviste para La Paz? De primero intenté, trabajaba, pero vivía trabajando y mis hijos cuidados por una persona extraña, no va. Claro. Y bueno, y entonces agarré y dije yo entre mí, y traerlos acá, yo sabía que los traía una pobreza terrible, y yo acá al menos le doy los gustos y Vale, pero unas vacaciones que tuve, vine, los traje. Cuando los traje acá conocieron la abuela, bueno, y de ahí fuimos a Puerto Mar, los llevé a Puerto Marque para que conozcan monte, no conocían lo que era monte. Claro. ¿Qué? Se entusiasmaron, y bueno, cuando llegó la hora de irnos, y bueno, ¿qué hacemos? Digo yo, ¿y si nos quedamos con la abuela? Nos empecé a trabajar psicológicamente, ¿viste? Y, no mami, yo quiero quedar con la abuela, quiero quedar con el... Digo yo, miren que si nos quedamos acá no vamos a tener a lo que tenemos allá, no anda, que quiero un juguetito, lo compraba el juguetito, quiero esto, quiero aquello, ¿verdad? Acá vamos a ser pobres por un buen tiempo hasta que consiga trabajo, ¿viste? Sí, y ahí nos quedamos. Se quedaron. Y ahí nos quedamos. Gracias a ¿Te quedaste Dios. hasta el día de hoy? Sí. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y eso que me tientan cada rato. ¿Qué vas a hacer sola acá? No, que yo no estoy sola. Y decime una cosa, ¿cuándo vos incorporaste el personaje? ¿Cuándo te llegó a vos, a tu vida, el personaje de Doña Mangacha? ¿Cuándo fue ese momento? Mira, y eso debe haber sido como en el 91, porque cuando yo llegué acá, viste, bueno, y ya los chicos empezaron a ser más grandes y todas esas cosas, ya viste que los chicos ya empiezan con sus amistades, y yo ya empecé, digo yo, pero tengo que hacer algo. Entonces, yo iba, a veces hacía algunos comentarios como hago ahora, que meto la cuchara en todos los programas, viste, bueno. Y entonces estaba Oscar Velázquez y fui una vez a hablar y todavía no estaba tan entrerrianada como ahora. Media porteña. Estaba media porteña y media entrerriana. Bueno, entonces lo conozco a Jorge de Dios y me invita si no quería hacer teatro. Bueno, digo yo, podía hacer, a lo mejor no. Fui al taller, en ese tiempo la cultura estaba en el puerto, la Casa de Cultura. Allá donde es turismo ahora. Así que empecé a ir, bueno, y ya le gustó a Jorge mucho lo que... Así que, y empecé, y ahí empezó todo. Y hicimos varias obras, con varios premios, gracias a Dios, todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Yo era admiradora de Doña Jovita. Ajá. Entonces me dice Jorge un día, pero Marga, usted tendría que hacer un programa, hacer el personaje ese, la Jovita. Digo yo, ni a los talones le iba a llegar la Jovita, me encanta. Y bueno, y lo empezamos a ensayar y qué sé yo. Y en ese tiempo tenía el programa Quedan Todos Invitados, creo que era Silvio Fruto. Ajá, Silvio Fruto. Los domingos creo que estaba algo, pero bueno. Entonces lo hablamos para hacer unos minutos ahí. Lo pusimos al rancho de La Mangacha y ahí empezó La Mangacha. Bueno, me encanta esto me acordaba de mi abuela. Mi abuela tenía este carácter, ¿viste? Mi mamá siempre decía eso. Así que, y Doña Mangacha justamente nació por eso. Ajá. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que los gurises, rescatar eso para los gurises. Muy bien. Porque los gurises, como hasta hace poco, ahora no, porque me dieron una oportunidad, pero un año nomás y después me la cortaron. Los gurises han perdido eso de hablar con la abuela, con el abuelo. Preguntarle, abuelo, ¿y a qué jugaba vos cuando eras chico? A conversar con el abuelo, Qué lindo, ¿viste? ¿No? Ajá. Entonces yo con el programa, de primero lo escuchaba todo gente grande, pero después hasta los chicos. Claro. Porque yo les hablaba, no les contaba los cuentitos que nos manda Estados Unidos de la Cenicienta, no, yo les contaba las leyendas de acá.
Bueno, y ahí nació todo eso, además de hablar sobre los yuyos, porque eso fui también una investigadora de eso, y todas esas cosas, ¿viste? ¿Cómo hablaba doña Mangacha? ¿Te acordás? Ah, sí, algo como así. ¿Cómo le va, doña, ¿Cómo anda? Y dígame usted, ¿todavía no arregló el sulky? Y bueno, entonces yo cuando hice la radio, pero era re linda. Y ahí yo tenía uno que me llevaba y me traía, porque me pagaba ¿cómo es que se llama la propaganda esa? Bueno, eso mismo, eso era lo que tenía. Y bueno, y este hombre se reía porque yo le decía, cuando venía con el auto blanco, yo le decía, mira, y pegaba una acelerada para saber que estaba acá en la puerta, y yo le decía, mira, ya está roncando el tordillo. Un personaje total. Pero eso no es nada, te cuento cómo hacíamos los sonidos. Ajá, a ver. Porque nosotros empezamos a grabar el rancho de ahí con tío Silvio. Lo grabábamos en un ranchito de un amigo ahí cerca de Barrio Estación. ¿Cómo hacemos? Silvio era el que venía a visitar a la doña Mangacha en el rancho. ¿Cómo hacemos el ruido del sulky? Y ahí nomás, yo veía el ranchito de ventanita de tabla, ¿viste? Con las bisagras. Y digo yo, para una cosa, y agarré la ventanita y le empecé. Ahí está. Entonces, había uno que movía la ventanita y clic, y ella, ¿escuchá? Ahí en el sulky don Silvio. Y ya llegaba y golpeaba las manos. Hasta un perro amaestrado teníamos que ladrar cuando golpeaba las manos. O sea que se re divertían cuando hacían eso. Mira. Era divertirse, era reírse, bueno. Y después ya, y bueno, después cuando ya Silvio dejó todo eso, ya, bueno, da que mi sobrina Marta Roda tenía un programa en la 100 que se llamaba Nuestras Raíces. Perdón, convengamos que tu familia todos artistas, porque sí. Marta colaboró mucho con la cultura mientras estuvo al frente del canal, y después lo tenía el papá que era Virunga, que era un gran recitador que tuvimos también. Sí, ganó el primer premio como decidor criollo en Paraná. Por eso te digo, ya venís de una familia no, que ya vengo, estar en la cultura. Es como yo digo, mis hermanos son todos músicos, mis tíos, mis abuelos, todos músicos. La única que tengo una guitarra, pero para ejercitar los dedos nomás, para agilizar los dedos soy yo. Porque lo único que sé es hablar nomás. Canta muy bien, ¿Canta también? Ahora sí, ahora ando por sí. Así que tiemblen las voces paseñas. Y así que empecé, y ahí cuando se fue Marta, que empezó con el canal, creo yo, bueno, ahí empecé, dale, tía, empezamos con... Y me dijo, Lazo, vení así el rancho acá, y ahí nomás ya empecé. Y tuve varios años en la 100. Claro. Después sí. Y bueno, y con respeto, perdón, ajá, te iba a decir, con respecto a eso de los chicos y afianzar las raíces de los chicos, yo presenté un proyecto en la municipalidad hace rato ya, que se llama Abuela, contame un cuento. Mirá vos qué bien. Bueno, ahora en este instante una señora, bueno, quiso apropiarse. Viste que siempre hay gente que va, revisa los cajones. Mira, acá hay un proyecto lindo que nos salió. Mío, ¿viste? Bueno, entonces lo reclamé, me fui yo con el original, lo reclamé. Entonces, para que me quede calladita la boca, me dijeron, bueno, te vamos a dar un contrato para que vos hagas eso con los jardines de infantes. Así que empecé a hacer, durante un año hice eso, pero como no, según no sé qué, de la municipalidad dijo, no podemos pagar un contrato para que cuenten cuentos. Entonces tuve que enseñar algo. Así que en el rayito yo enseñaba macramé y una vez por semana visitaba los jardines y contaba. Pero yo digo no es cuento, son leyendas de acá. Qué importante, qué diferencia hay entre contar cuentos y hacer conectar a los chicos con sus antepasados. Es totalmente distinto. Claro.
es muy diferente y necesario. Sumamente necesario. Yo entiendo que la tecnología tiene que avanzar, todo lo que vos quieras, todo. Pero si perdemos nuestras raíces, eso no. Exactamente. No va. La tenés clara y ahí la tenés muy Ahí clara. la tengo re clara, como dicen los chicos. Sí. Nosotros cuando hicimos esa campaña contra la adicción y todo con Jorge de Dios, hicimos una obrita de teatro que se llamaba No tenías tiempo, mamá, que justamente era de eso, de esos papis que son mamá muy ocupada, papá muy ocupado y el nene no hace nada, entonces Claro. me voy con mis amigos. Claro. Ajá. Bueno, y bueno, y se trataba de eso. Y bueno, y entonces con esa obra ganamos el Faro de Oro de Mar del Plata. Después ganamos otro premio que no me acuerdo, y Sí, justamente nos yo... contó Jorge de Dios. Sí, ese también. Y bueno, y con Ese con fue este para el fue sur. terrible. Sí, eso fue en Neuquén. Bueno, y es una obra que recorrimos todo el departamento, todo. Qué bueno, Muy qué lindo, muy lindo. Vos también estuviste en una película también. Ah, también. Bueno, filmé. a ver, pero no sé qué La le- pe- No, que cuente. contame la película, lo de la poquito película. aunque sea. Un poquito, bueno, sí, un poquito nomás porque no sabés. Con ese personaje de la película, no sabés los comentarios de las comadres. Ay, Ay, yo no sabía que tenía esa voz. tu personaje. ¿no? Bueno, esa película, bueno, fuimos convocados algunos actores y ¿Cómo se muchos. llamaba la película? El Amarillo. El amarillo. Porque se filmó en el Almacén El Amarillo, allá en Barrio Sur. Ujú. No me acuerdo el apellido. En el nombre Ejido Sur. Ejido Sur, sí señor. Que es una pulpería, más o menos, Algo cancha de así, bocha, todo. eso mismo. Bueno, y bueno, y se trataba justamente de un personaje que por rara circunstancia apareció como en La Paz, porteño él, y bueno, y ahí vino y empezó a recorrer. Llegó al Amarillo, que era una pulpería, pero no solo era pulpería, también era, ¿cómo te puedo explicar? Finamente. Sí, eso, finamente. Bueno, era, por ejemplo, vos ibas ahí, pagabas la copita. ¿Querés que te acompañe alguien para la copita? Tanto. Era con dama de compañía entonces, Claro. incluido. Bueno, ¿querés charlar nomás? Tanto. Claro. ¿Querés pasar a mayores? Tanto. Para eso ya era el fondo, estaba todo preparado. Bueno, yo hacía ahí nomás en el bar, ¿viste? Ajá. Y bueno, así que como actriz de reparto andaba ahí, bueno, y a mí me tocó atender a un cliente, bueno, porque claro, uno, por eso digo yo, la observación, claro, entonces cuando el cliente me paga, ¿qué hago yo? Me lo pongo en el portaceno de la plata. Entonces decía, ¿y cómo va a ser eso? Y bueno, entonces... Era el personaje. Era el personaje, ese es el personaje. Es el personaje. Bueno, y así, y otra que tiene la primera actriz, porque la primera actriz y el primer actor eran de Buenos Aires. Bueno, ellos hacían papeles mayores, ¿viste? Ajá, ajá. Bueno, y nosotros hacíamos eso, y bueno, y ahí había varios Paseño. paseños ahí en el almacén, ¿viste? Y bueno, paseñas también. y paseñas también, estaba Yolanda Gutiérrez también, y un montón que ahora no recuerdo mucho, pero ¿cómo es? Linda experiencia esa. Muy buena experiencia, pero cansadora. Cansada. Ahora sé por qué las artistas toman pastillas para dormir. Pero vos sabés que, porque... ¿Hacían muchas veces una toma, por ejemplo? ¿Las repetían? Ah, sí. Tenía que esperar que se arme todo de nuevo, pero eso no es nada. Como nosotros, según éramos trabajadoras de la noche, Ajá. teníamos que tener el aspecto de cansada, el aspecto de una persona que no duerme. Claro, ajá. Y entonces, bueno, o por ahí había que filmar que algo, cuando llovía, se largó la lluvia, ya estaba la combi. Yo trabajaba en cultura en ese momento. Y a mí me dieron permiso 15 días para... Ya venía la combi, ellos sí nos llevaban muy buena atención. Ya venían a buscar.
como a filmar porque estaba lloviendo, a filmar por eso, y a las 2 de la mañana para que te... Entonces vos estabas ahí medio, por ahí medio te recostaba contra el mostrador, ¿viste? Pero salía perfecto. terrible, terrible, pero salía perfecto, ¿viste? Y así que, y bueno, y filmamos ahí, tuvimos el honor de hacer eso. Creo que la primera película hasta ahora, no se sabe otra, filmada en La Paz. Se filmó en los paisajes en la costa, después se filmó en el almacén, un almacén antiguo de San Gustavo. También. Ahí donde están los chialbas. Por ahí, sí, todas esas cosas se filmó. Y bueno, bueno, y después fue presentada en lugares, ¿no? en muchos lugares. Y, bueno. Y mirá vos, la mayor aceptación la tuvo en Italia, inclusive en Venecia salió, pero casi tercera, pero como dice, no tanto, uno por los autóctonos de los personajes, claro, y otro por los paisajes, ganó por los paisajes, una hermosura, y el director Sergio Massa, él nos mandaba continuamente noticias y todo eso. Inclusive después cuando hizo una película que la hizo en Brasil, en la favela de Brasil, nos invitó. Yo en ese momento trabajaba y no podía darme ese gusto, ese lujo. Claro. Así que, pero sí, gracias a Dios tuve esa oportunidad de trabajar en eso. Última pregunta, Marga, ¿qué relación tiene tu familia con los Kennedy? Bueno, el asunto es este. Mi abuela, Petrona Roda Rivero, ella era niñera. Lo que no me acuerdo bien es si ella lo crió a Carlos o a Carlito, el hijo. Kennedy. Ajá, Kennedy. Bueno, ella era niñera. Mi abuelo biológico era uno de los indios que tenían de esclavos los Kennedy. Y ellos le ponían nombre y apellido, todo. Entonces este señor se llamaba Irineo Velázquez. Yo lo alcancé a conocer. ¿Ese era tu abuelo biológico? Mi abuelo biológico. Un hombre alto, ¿viste? Y según contaba... ¿Era originario de acá de nuestras tierras? Sí, según ellos decían que eran indios guaraníes. Porque eran altos y bueno... Bueno. Y claro, en ese tiempo, viste que era una deshonra muy grande quedar embarazada de soltera. Y ese indio se ve que andaba a las agachadas con mi abuela. Bueno, la cosa que quedó embarazada mi abuela. Ajá. Y bueno, el abuelo, que era, ya te digo, era Rivero también, agarró y le dijo, bueno, acá no quiero gente que me deshonre el apellido, y le echó. Jovencita la abuela. Y la echó y bueno, se fue así lejos en el campo donde había una laguna, todas esas totoras así, ahí hizo como un quincho. Como un bendito, ¿viste? Y ahí vivía la abuela hasta que cumplió su embarazo, ahí tuvo el hijo y ella se lavó ahí con esa agua de la laguna y todo, bueno, le agarró una infección, la cosa que la abuela no tuvo más hijos, única hija es mi mamá. Bueno, y le prohibieron que use el apellido Rivero, que es de la abuela. Por eso que salimos todos Rodas nosotros. Sí, se prohibió, bueno. Y al estar en ese estado, como está y todo, el abuelo que yo te mostraba, él era correntino y él era como patiero de ahí. O sea, se encargaba de todo lo que hagan las cosas los otros, pero era un hombre muy educado. Y yo supongo que era un hombre que tenía estudio, por lo que hablaba y por lo que me enseñaba a mí. Y él agarró, bueno, se hizo cargo de la abuela y de la criatura, y bueno, y ahí más o menos se arreglaron las cosas, ¿viste? Claro. Y eso es... Y lo que ellos me contaron, por ejemplo, ellos, vamos a decir, en su poco analfabeto, que eran así, no sabían mucho de política y nada. Claro. Y los hermanos de mi abuelo, Roda Rivero, había uno de ellos que era Jerónimo Roda Rivero, ese era uno de los choferes que tenían ellos, que es el que manejaba el Forá
cuando ellos alcanzaron a disparar de acá, Cuando se escaparon de acá. cuando se escaparon. Inclusive él contaban que agarraron acá. Yo no entiendo mucho los caminos acá, pero que dice que agarraron acá porque salieron por San Gustavo, todo por ahí. Que agarraron porque lo querían, porque lo esperaban ahí en el, vamos a decir que... En lo Muchirigoma, vamos a suponer. Vamos a ponerlo muy Chirigómez, Ajá. ¿viste? Y agarraron todo por ahí, bueno, la cosa que hasta que llegaron, bueno, Ajá. después bueno, ellos dicen que llegaron allá a la estancia, pero claro, estaba la policía, todo estaba entre ellos, El ejército, todo. todo, al último llegó el ejército. ¿Por Inclusive qué? tiraron, hubo aviones que bombardearon también. Era así. ¿Sabés lo que la policía andaba entre el pajonal y ellos agarraban, tenemos un poquito, ellos agarraban los mazos de paja y los juntaban así y los policías pasaban por el lado de ellos. Sí, y eso, bueno, Eran conocedores como nadie del monte. pero mirá, Rambo era un poroto. Claro. Me Dicen con- que eran buenos tiradores también. Pero eso vos sabés que ahí en el Quebrachal donde yo nací, Ajá. bueno, ahí hubo mucho policía muerto, pobrecito. Y ellos se camuflaban y se subían arriba de los árboles. Sí. Y bueno, y vos sabés que por ahí le decía, vamos a poner Carlito a Mario, ¿viste? Le decía, mirá, vos encargate el de la izquierda que yo lo agarro al otro, ¿viste? Pero era así, nomás con una sola mano y se quedaba tirado, ¡pum! Claro. No te erraban ni una. Y así eran igual los tres, y Lamparo no le digo nada. Así se comenta que eran buenos tiradores, buenos nadadores, gente de a caballo. Bueno, Gente que conocía Mario, el monte. ajá, bueno, Mario, ahí está, porque yo tengo mi hermano mayor de todo. Ujú. Mirá vos hasta dónde le tenían miedo a los canes. Que Carlito le dio el nombre, el primer hijo varón que tenía que tener a mi mamá. ¿Viste? Y bueno, y agarró, ¿cómo le pusieron a mi hermano mayor de todo, viste? Carlos Washington. 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 Claro. Vos decías de dónde sacó mi Y mamá yo ese decía, claro, uno de primero no nada, Sí. pero después cuando empezás a pensar, ¿y de dónde sacó ese nombre mamá? Si analfabeta total, nunca salió de La Pan y de Rollondo, no sé cómo. Bueno, nombre? Washington. ajá, al segundo, Salvador Jerónimo. Y después, claro, me dice el abuelo, Jerónimo era uno de los niños preferidos de Mario. Ah, ¿Por qué? Porque cuando ellos se escaparon, Mario cruzó el Paraná nadando con un solo brazo y el indio Jerónimo lo acompañaba. ¿Estaba herido? ¿Sí? Lo hirieron en un brazo a Mario. Y él esa es la hazaña más grande que nosotros. Yo, mira, vos, ¿viste? Que decían ellos, ¿viste? Bueno, y él cruzó la isla enfrente de la Esmeralda. Cruzó a nado. nado. Sí. Y bueno, y así un montón de cosas más anécdotas más que eso no solo me lo contaba el abuelo, sino que después cuando podía mamá que recordaba, me las contaba. Y Margarita un personaje total de La Paz que se merece todo el reconocimiento del pueblo de La Paz. La verdad que un orgullo que seas paceña. Muchísimas gracias. No, agradecida soy yo, porque esto para mí vale más que cualquier cosa, porque a veces uno, como yo siempre digo, a mí, mi pueblo yo lo llevo en el corazón, la quiero como que, pero también veo la otra parte, que no es mi pueblo el que tiene la culpa, sino los que lo mandan, que se olvidan que a uno le deben 40 años de cultura. A mí me deben 40 años de cultura, porque yo integré coro municipal Voces por la Paz, el coro de Pame y a lo último el coro Voces de Plata, que bueno, que terminó todo por el fallecimiento de Chelita, la señora Chela Medina. Pero y teatro, lo hemos ido a representar hasta internacionalmente, teatro, todas esas cosas. Y a eso digo yo no quiero que me rindan honores,
pero esto para mí es un lujo y nunca se los voy a terminar de agradecer que a esta edad me hayan dado este gustazo. Así que gracias al chico también con todo. No me busques en los lujos de una gran mansión, por los de abajo estuvo y está mi corazón, la frente en alto, mano limpia y la razón, no es para cualquiera esta entrerriana condición. Y con un coro de gurises de cantarte, tierra Tabuea, origen de mi amor, indianidad de arroyo y luz de mi alma, querida madre de los trinos y el amor.